Hace un año, las salas de cine se paralizaban ante la llegada de una nueva película de Spider-Man. Los rumores que alimentaron las expectativas para esta cinta hicieron que sin falta, los fans de Marvel alrededor del mundo asistieran una vez más a ver una nueva entrega del UCM. Sin embargo, la historia detrás del éxito de esta película del héroe arácnido es bastante interesante, y el cómo esta repercutió en lo que es hoy su reconocimiento hace que sea muy importante tenerla en cuenta. Es por eso que un año después de su estreno, es tiempo de que hablemos cómo Spider-Man No Way Home cautivó al mundo. A pesar de que el revuelo de esta película comenzó desde inicios del 2021, los planes de Sony emprendieron rumbo desde el 2020, pues tuvieron un pequeño descanso después de la polémica sobre la ruptura del trato entre Sony y Marvel Studios que se dio posterior al estreno de Far From Home. Se dijo que a inicios del 2020, Sony había comenzado a realizar los posibles guiones de la tercera entrega de Spider-Man para el MCU, que en efecto iba a ser la adaptación de la historia de la última cacería de Kraven. Sin embargo, ambos estudios desecharon la idea. Por un lado, Sony la descartó por el predesarrollo que ya tenía la película de Kraven en su guión e historia, además de que creyeron que el introducir un Kraven diferente sería raro para los espectadores, teniendo en cuenta de que en un par de años se estrenaría la cinta con Aaron Taylor Johnson. Marvel por su parte arrojó la idea porque creyeron que no era la conclusión que la primera trilogía de Spider-Man debía tener dentro del UCM. De esa manera, tanto Amy Pascal como Kevin Feige plantearon ideas de lo que podrían mostrar en esta película, sin aún concretar un nuevo trato. Pensaron en cómo dar un final en ese arco argumental del arácnido sin dejar la puerta cerrada para próximas historias de este dentro del UCM. Se estima que desde abril del 2020 hasta octubre-noviembre de ese mismo año ya se habían concretado todas las negociaciones con los actores que hayan parte de la película, ya que esta comenzó filmaciones en diciembre del 2020. Durante días hubo expectativas sobre lo que trataría la película. Sin embargo, la unión de Benedict Cumberbatch al reparto fue lo que comenzó a desencadenar los rumores multiversales. Fue entonces cuando llegaron los rumores de que Alfred Molina y Jamie Foxx regresarían como el Doc Ock y Electro para la cinta. De hecho, fue Jamie quien dio el primer indicio del Spider-Verse con una imagen que publicó en Instagram, la cual eliminó minutos después. Asimismo, el rumor de que William Dafoe regresaría como el Duende Verde también llegó sin tanta veracidad como los de Octopus y Electro. Desde ese 8 de diciembre las teorías comenzaron a desbordarse y con el supuesto regreso de los villanos para esta entrega, se consideró de una vez el regreso de los anteriores Hombres Araña que habíamos visto en las anteriores sagas. Y no solo eso, también se pensó en el regreso de Kristen Dunst como MJ, Emma Stone como Gwen Stacy y de cualquier otro personaje de estas películas, así como el rumor de que Charlie Cox regresaría como Matt Murdock introduciendo su personaje en el UCM para posibles historias futuras. Cada rumor parecía ser válido, cada teoría parecía tener sentido y cada personaje parecía tener cavidad dentro de la cinta. Sin embargo, Marvel nunca pronunció nada acerca de esta película en ese año. De hecho, lo único que se reveló de la cinta fue una imagen que promocionaba su filmación anticipando que llegaría en el 2021. Poco a poco fueron filtrándose más imágenes del set de rodaje que no hablaban mucho de lo que veríamos en la historia. Nada parecía dar indicios de lo que trataría y los fans trataban de darle sentido incluso con teorías que lo conectaban con otros proyectos. WandaVision, mostrando diferentes conceptos de la magia y en específico de los poderes de Wanda, hizo que los fans anticipáramos que esta serie sería la apertura del multiverso dentro del MCU y que de hecho se conectaría con la tercera entrega de Spider-Man. A esta conexión se le llamó la trilogía multiversal, pues WandaVision sería el inicio, No Way Home el medio y sus acontecimientos derivarían en el final que sería Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sin embargo, lo que dejó WandaVision no dio indicios del multiverso más allá de una escena postcréditos que tuvo sentido solo con la secuela del Hechicero Supremo. Sin embargo, poco antes de que la serie finalizara sus episodios, y en específico la noche del 23 de febrero de 2021, los tres actores protagonistas de la película compartieron 3 títulos diferentes sobre esta con la primera imagen oficial. Tom Holland publicó el título de Phone Home o el teléfono de casa, Zendaya publicó el título de Home Slice o rebanada casera, y Jacob Batalon publicó el título de Homebreaker o demoledor de hogares. Cuando esto ocurrió, los fans quedaron completamente confundidos, pues no sabían cuál era el título real de la película. Sin embargo, esto alimentó muchas teorías de la película, por ejemplo que cada uno de los títulos hacía referencia a un Spider-Man. Supuestamente el Home Slice hacía referencia a Tobey Maguire cuando Peter era repartidor de pizza, por esto que era rebanada
casera, y que en la imagen Peter, MJ y Ned estaban al frente de él. Phone Home hacía referencia a Andrew Garfield y que en la imagen era a él a quien miraban Peter, MJ y Ned, y que el Homebreaker hacía referencia a Tom Holland por lo ocurrido en Far From Home y que en la imagen Doctor Strange estaba al frente de ellos. Durante 16 horas los fans teorizaron sobre los títulos, cada uno diciendo cuál era el verdadero. La confusión llegó a su fin cuando al día siguiente, es decir el 24 de febrero, Sony hizo oficial el título de la cinta con un pequeño video donde Holland explicaba que les dieron títulos falsos para que Holland no spoileara otra vez algo de la cinta. En cuestión, esta se llamaría Spider-Man No Way Home o Spider-Man Sin Camino a Casa, un título que según los fans hacía referencia a que la aventura por el multiverso de Peter lo haría atravesar universos sin poder retornar al suyo. Más teorías se desataron a partir de este anuncio y de hecho los fans utilizaron el mismo video que revelaba el título para tratar de dar confirmación al Spider-Verse, pues el tablero donde este estaba escrito también tenía muchos títulos que los fans pensaban, como por ejemplo Home Sweet Home, Home Run o Home World, todos y cada uno que según los fans tenían una relación con el multiverso y la aparición de otros Spider-Man. Desde ese momento No Way Home estuvo lleno de rumores, pósters y trailers fanmade y muchas otras filtraciones de personas que afirmaban que trabajaban en Sony y sabían lo que pasaría en la película. Insiders como Daniel RPK confirmaban la aparición de Tobey y Andrew en la cinta. Conforme pasaban los meses, las preguntas sobre esta película aumentaban cada vez más, pues los fans ya necesitaban más noticias sobre esta entrega. Marvel y Sony revelaban muy poco de la película, unos pocos vistazos sobre figuras y otros productos, pero nada más allá de eso. Mayo, junio, julio, incluso un segundo tráiler de Venom Let There Be Carnage llegó antes de que se supiera algo más de No Way Home, y las preguntas se hacían más grandes. ¿Dónde estaba el tráiler de la película? ¿Dónde estaba su póster? La falta de información que se brindaba sobre la película no solo desesperaba a los fans, sino hizo más evidente aún que Marvel y Sony estaban guardando un gran secreto. Parecía que agosto sería otro mes donde no habría tráiler ni nada, hasta que el rumor de que el tráiler llegaría pronto finalmente se concretó. Supuestamente se afirmó que durante la CinemaCon de Las Vegas, Marvel revelaría finalmente el primer avance de la cinta. A pesar de que ya estaba confirmado, ni Marvel ni Sony previeron un inesperado acontecimiento que tumbaría abajo sus planes de mantener en secreto la mayor parte de la película. Pues un día antes del estreno del primer tráiler, es decir el 22 de agosto del 2021, una trabajadora de Sony filtró el tráiler sin terminar de la película, donde se podía apreciar el regreso de los villanos y sobre todo de lo que trataría la película. Asimismo comenzaron a aparecer imágenes del Duende Verde, el Doctor Octopus y Electro, propias de la cinta donde veíamos los nuevos looks de estos personajes en la película. La más importante fue la foto donde se apreciaba a Tobey Maguire junto a Andrew Garfield en el set de filmación, que parecía ser una construcción. Luego se filtró un video donde aparecía Andrew diciendo algo con el traje de Spider-Man en ese mismo set. Durante 24 horas Sony borraba publicaciones y videos que contenían este material, lo que hizo que los fans nos emocionáramos al saber que si era borrado era porque era verdadero. Durante una hora los minutos pasaron lento esperando a que se estrenara finalmente el primer tráiler, y fue entonces cuando este avance salió a la luz. Un teaser que hay que decir fue bastante satisfactorio los primeros 10 minutos, pues el resto de tiempo pasamos haciendo teorías sobre cómo regresarían Tobey y Andrew y todas las confirmaciones que se tenían con este tráiler. Filtraciones iban y venían, una tras otra afirmando que Tobey y Andrew regresaban, que el segundo tráiler mostraba 6 siniestros o incluso que lo que pasaría en la película sería una ilusión de misterio. Septiembre estuvo repleto de teorías y especulaciones sin poder tener más información sobre la película. En octubre, por otra parte, fue donde más supimos acerca de la historia, pues la revista Empire reveló un artículo en su presentación física donde nos hablaba de cómo fue realizar Spider-Man No Way Home. Vimos muchas imágenes del Doc Ock y tuvimos la confirmación de 2 de los villanos que no parecían estar del todo ratificados dentro de la cinta. La espera por un nuevo tráiler se hacía cada vez más corta y con ello se sumó el estreno de la secuela de Venom, pues a pesar de que la historia no tiene nada que ver, la escena post créditos había vuelto locos a los fans de pensar que el simbionte y Eddie aparecerían en la nueva entrega del Trepamuros. Las filtraciones estaban a tope con supuestos audios de la película donde Tobey y Andrew hablaban, así como el rumor de que el segundo avance llegaría con el estreno de Eternals. Sin embargo, los fans de Marvel tuvieron que rehusarse una vez más, ya que el estudio estaba sondeando la taquilla de Eternals para ver si era viable estrenar Spider-Man No Way Home, pues la película a lo largo del año tuvo ese incierto aspecto.
el hecho de que tanto Sony como Marvel estaban previendo si realmente sería lucrativo para ellos estrenar esta cinta sabiendo las condiciones sanitarias en las que aún se encontraba el mundo, y aún más que los fans en realidad no le habían dado tanto apoyo a otras películas de Disney y Sony, ya que lo que más querían era No Way Home. El hate hacia Sony fue tanto que incluso Let There Be Carnage sufrió en redes sociales durante su promoción la ira de los usuarios, de que parecía como si Sony se hiciera el de la vista gorda con la película de Spider-Man. Fue por eso que, aunque no se supo del todo, la taquilla y el éxito lucrativo de Eternals fue uno de los puntos clave para que la promoción de la película se fuera con todo desde finales del mes de noviembre hasta el posterior estreno, que ya estaba más que definido para el 16 de diciembre del 2021. Sin embargo, un mes exacto anterior a tal fecha fue el día en que Sony y Marvel revelaron el último tráiler de la cinta. En este veíamos como Peter resultaría enfrentándose a los villanos de las anteriores sagas, quienes destacaban por sus looks y escenas. A pesar de que los fans parecían estar contentos con ello, tan solo minutos después se reveló una imagen sacada del tráiler de Brasil, donde se apreciaba que el lagarto por alguna razón era golpeado por algo invisible, y en específico ese plano era bastante incrédulo como para que un Spider-Man se enfrentara a 3 villanos. Esto poco a poco fue alimentando lo que desde un inicio se supo, y era que en este avance habían eliminado a Tobey Maguire y Andrew Garfield. Las teorías no se hicieron esperar, y la eliminación del tráiler tampoco, pues ni Marvel ni Sony querían correr un riesgo innecesario un mes antes al estreno de la película. Esto se sumó a las declaraciones que desde agosto comenzó a hacer Andrew Garfield, quien fue el más interrogado sobre la película. El actor poco a poco quedaba más a la vista del ojo público, a tal punto de que en múltiples entrevistas negó su participación en la película, con respuestas como: "Yo no he recibido ninguna llamada, no tengo ni idea de que aparecería en la película, no estoy en la película, perdón, pero saldrán decepcionados". Fueron tantas las negaciones que hizo el actor que tuvo que mentirle a Emma Stone cuando ella le preguntó sobre el tema. A medida que pasaba el tiempo, él más relucía, incluso estelarizando una cinta para Netflix titulada Tic Tic Boom, que tuvo un gran recibimiento por parte de la audiencia. Dejó la puerta un poco más abierta para su regreso, y tan solo semanas después, Andrew fue visto con Tom en un evento nada relacionado con Spider-Man, pero que ya se pensaba a lo que apuntaba. Por el otro lado, Tobey Maguire simplemente era visto en las calles y se le preguntaba si regresaría como Spider-Man. Este actor en ningún momento se acercó al ojo público más que para responder una que otra entrevista meses antes del estreno de la película, donde el tema principal era su regreso como el Hombre Araña. Tan solo 17 días antes de la llegada de la película, los boletos salieron en venta el día 29 de noviembre, renombrado como el Spider Monday en lugar del Cyber Monday. Los fans de todo el mundo estuvieron hasta medianoche al frente de sus dispositivos para obtener el tan anhelado boleto para la película y así ser los primeros en verla. Sin embargo, el colapso en las páginas de los cines provocaron que muchas de estas se cayeran y durante muchas horas debieran hacerles mantenimiento. Los fans alrededor del mundo, impotentes ante el suspenso de si lograrían conseguir las entradas, buscaron por otros medios cómo conseguir la boleta. Tal fue el caso de otros portales en línea, donde incluso en eBay se conoció que el precio de una sola entrada alcanzó los $25,000 en Nueva Jersey. A lo largo del planeta, los fans acamparon fuera y dentro de los centros comerciales y cines de las ciudades para poder obtener sus boletos en físico y así no lidiar con el miedo de no alcanzar a conseguirla por la caída en las páginas online. La fiebre de No Way Home llegó a tal punto donde en Latinoamérica se presentaron peleas en las filas de los cines por conseguir las entradas. El mundo miraba cómo el fenómeno de Spider-Man se convertía en tendencia al romper récords en la preventa de los boletos y conocer que tan solo se debía esperar hasta la semana de Navidad para poder conseguir una entrada, incluso si se compraba a inicios de diciembre, pues los fans habían agotado casi que por completo las salas para la primera semana de estreno. Fue así que durante 16 días se vivió una expectativa loca alrededor del mundo. No había villancico o galleta de Navidad que no se disfrutara sin pensar en la película. No hubo día en el que los fans no esperaban el momento para que la cuenta regresiva llegara a su fin. No hubo cine en el que no se mostrara el tráiler y hubiera un gran póster de Spider-Man anunciando la inminente llegada del gran fenómeno que durante todo el año había significado esta tercera entrega del Hombre Araña. La premier de la película llegó el lunes 13 de diciembre en Los Ángeles, donde la ciudad se vistió del Hombre Araña para recibir este gran evento que albergó al cast de la película y múltiples fans que acudieron para rendir un último apoyo a la promoción de la película, antes de que esta tuviera su estreno 2 días después. Desde esa noche los fans de todo el mundo prefirieron salir de las redes sociales para no spoilearse nada antes de que finalmente pudieran ver la película. El 14 y mediodía del 15 de diciembre fueron las horas más críticas, pues poco a poco los spoilers llegaban a las redes sociales y se viralizaban cada vez más. Fue así que el 15 de diciembre finalmente Spider-Man
Spider-Man No Way Home llegó a los cines. No había gente que fuera a ver una película diferente. No había persona que no hablara del estreno de la película. No había ni una sola sala de cine en la que no se gritara por la emoción de los fans. Muchos acudimos con el traje del Hombre Araña al estreno. Otros simplemente iban con camisetas de Spider-Man y otros tal vez vestidos como si fuera un día normal. La emoción de entrar a la sala de cine y saber que el tan anhelado momento finalmente había llegado era una sensación indescriptible. Cada escena, cada grito y cada lágrima habían valido la pena hasta que llegó el momento. Pues estoy seguro que no hubo nadie que no se levantara de su silla y gritara como loco cuando ellos finalmente aparecieron. No hubo nadie que no lloró cuando Andrew nos recordaba por qué era el Spider-Man más increíble. Y no hubo nadie que no se emocionó cuando Tobey nos recordaba que él era el Spider-Man de nuestra infancia. Todo había llegado como se esperaba, y cuando la gente salía de las salas, cada uno tenía una sonrisa. No importaba la hora que fuera o el frío que hiciera, lo único que importaba era que finalmente la espera había valido la pena. No Way Home se convirtió en la película más taquillera del 2021, la más exitosa y sin ninguna duda representó un éxito para Marvel y Sony al utilizar el fanservice como estrategia de marketing. Pero más allá de eso, No Way Home es la película que querían los fans. No Way Home es el regalo de Navidad que todo fan de Marvel y Spider-Man quería. No Way Home es sin duda la película de los fans. No hubo otro acontecimiento de tal magnitud antes de ella, ni siquiera Endgame. Sin Camino a Casa no representa una simple unión de actores y sagas, representa el amor por los fans, representa el cariño que le tenemos a los personajes que no se convierten en un simple superhéroe, sino en un modelo. Spider-Man es probablemente el mejor héroe de la historia. Sus valores, sus batallas, sus derrotas, todo aquello por lo que es valioso es lo que representa esta película. No es una simple entrega, porque marcó la historia de por qué los fans aman al Hombre Araña y por qué no importa cuántas películas de él existan, pues cada una siempre nos va a enseñar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tom, Andrew y Tobey son la personificación del gran héroe que Spider-Man significa para nosotros, e incluso representa mucho más para ellos al cabo de no hacer esta película por dinero o fama, sino por el amor al personaje. Puede tener un mal guión o puede ser demasiado conveniente para que la historia tome el curso en el que se debe encaminar, pero no importa, cuando la ves con emoción que cada fan sintió al verla. No importa cuántas veces repitas las escenas donde están juntos, no importa cuántas veces llores al verla, porque para eso hicieron esta película, para que gritaras cuando debías gritar, para que te emocionaras cuando debías emocionarte, para que lloraras cuando debías hacerlo. No Way Home cautivó al mundo por ser el peor secreto guardado de todo Hollywood, pero por ser una película que estuviera hecha solo para los fans, porque nos demuestra que no hay mal que por bien no venga, que no importa cuántas veces caigas, siempre debes levantarte. Importa lo que te quiten y lo que pierdas, pero siempre recuerda que tú solo eres quien debe recuperarlo y dar lo mejor para ganarlo. No Way Home puede ser plana en su historia, puede ser básica, puede ser un simple fanservice hecho película, pero eso no significa que no tenga un mensaje de verdad para dar. Esta película es y será siempre un acontecimiento nunca antes vivido. 3 generaciones que se unieron para hacer posible el sueño que un día pareció imposible y darnos a los fans lo que tanto habíamos querido. Sé que hablo como fan porque realmente sigo viendo esta película así como la vi la primera vez, sentado en el cine gritando y riéndome con mi disfraz de Spider-Man, y hablo de esta manera de ella porque hay muchas formas en las que puedes verla, desde el deleite de ver escenas como esta, o ver más allá de ella y entender el mensaje que trata de enviar a través de los 3 Spider-Man. Este personaje es un símbolo para muchos, es una auténtica inspiración, pero más allá de eso es el personaje que revivió de una u otra manera el cine cuando un virus nos había separado. Nos hizo unirnos como fans para apreciar todos juntos cómo nuestro sueño se hacía realidad y cómo pudimos decir finalmente Spider-Verse confirmado. Fue así como Spider-Man No Way Home cautivó al mundo. Por favor no te despegues del canal, donde esta conmemoración del primer aniversario de esta película apenas comienza, pues aún nos falta hablar de los problemas argumentales de No Way Home y las ideas que nunca salieron en el corte final de la cinta, videos a los que puedes darle clic ya mismo.